Bienvenidos a la novena sesión del seminario Repensar la Cultura Financiera en su segundo ciclo. Este es un espacio que el Instituto Politécnico Nacional de México abre para el diálogo entre docentes e investigadores educativos, pero no solo ellos, también a otros agentes del sistema educativo, como algunos de los participantes constatan. Pati. Gracias. Hoy tenemos el gusto de compartir este espacio de diálogo con el doctor Jesús Valdés Díaz de Villegas, que es profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana. Hoy conversaremos con él el tema de reforma hacendaria y mercado doméstico. Jesús, a nombre de todo el equipo de Seminario de Repensar la Cultura Financiera, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco a todo el auditorio y a ustedes en especial, y vamos a compartir este tiempo. Muchas gracias. Los invitamos a conocer la semblanza del doctor Jesús Valdés. Ensanchar el mercado doméstico a partir de la redistribución del ingreso generado por las reformas estructurales que necesita el país en materia hacendaria, laboral, energética y educativa, además de una profunda reflexión sobre las políticas fiscal, monetaria, microeconómica e industrial, es prioritario para salir de la actual crisis económica por la que atraviesa México. Así lo ha señalado el doctor Jesús Amador Valdés Díaz de Villegas, académico del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana y especialista en temas económicos. Estas reformas, además de proporcionar seguridad social a los mexicanos y crecimiento económico, deberán permitir la transparencia y el fácil acceso a los beneficios del gobierno para que los ciudadanos sepan a dónde van sus recursos y sean tangibles. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana y maestro en Economía y Política Internacional, el doctor Jesús Valdés Díaz de Villegas ha ejercido como profesor de licenciatura y posgrado de 1981 al 2011. Temas como la canasta básica, pobreza y desempleo en México, gasto público y política fiscal o crecimiento económico son solo algunos de los tópicos que domina y en torno a los cuales ha sido entrevistado por diversos medios de comunicación. Para el catedrático, la falta de un marco jurídico institucional que permita el buen funcionamiento del mercado tiene en el desamparo a las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan no solo 99.8% de las empresas del país, sino 50% del Producto Interno Bruto y 70% de empleos de la población económicamente activa. De ahí que el abandono a dicho sector empresarial represente pérdidas para el país. El doctor Jesús Valdés Díaz de Villegas ha colaborado como docente en distintas instituciones educativas, tanto nacionales como extranjeras. La Universidad Latinoamericana, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Internacional de Florida y la Universidad Nacional Autónoma de México son algunas de ellas. También contribuyó a la elaboración del Programa de Maestría en Administración de Negocios para la Universidad Técnica Superior de Jalapa y del Doctorado en Administración de Negocios para la Universidad de Negocios ISEC. Ha sido miembro del Consejo Técnico de la Licenciatura en Negocios Internacionales del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana y del Consejo Técnico de la Maestría en Negocios del Departamento de Estudios Internacionales en la misma institución. Dentro de sus participaciones como conferencista, sobresale el primer seminario internacional de la AMEI sobre México y el Caribe, con la ponencia El fin del modelo eurosoviético en Cuba, realizado en Chetumal, Quintana Roo, en 1997. Antes de entrar en materia para esta sesión, les recuerdo que para acreditar el seminario requieren escribir un ensayo de 3 cuartillas
cuyas características las pueden consultar en la página en internet de este seminario, cuya dirección aparecerá a lo largo de esta sesión. Además, si tienen alguna duda sobre esto o otros aspectos del seminario, pueden escribir al correo, cuya dirección también aparecerá en unos momentos. Gracias. La dinámica de la videoconferencia es la siguiente. En la primera media hora platicaremos con Jesús del tema reforma hacendaria y mercado doméstico. En esta media hora ustedes podrán enviarnos sus preguntas a través del foro por la página www.rieme.mx o también la pueden hacer vía correo electrónico a la dirección srcf@ipn.mx o también vía telefónica a la extensión que aparecerá en su pantalla. Muchas gracias. Y bueno, vamos a dar comienzo a este diálogo y le voy a ceder la palabra a José Luis. José Luis. Sí, gracias. Jesús, en el documento de reforma fiscal se mencionan conceptos como el PIB, el Producto Interno Bruto, esto del valor monetario que tienen los bienes y servicios producidos, el salario nominal, salario mínimo nominal, que año con año se publica al fin de año y que siempre aparecen aumentos, aunque sean aumentos chiquititos, pero esto contrasta con el salario mínimo real, en donde hay que descontar el efecto de la inflación. ¿Qué importancia tiene para el ciudadano común conocer de estos conceptos y sus valores? Bien, creo que vamos a comenzar haciendo un análisis sobre, o plantearles en primer lugar, un aspecto importante que es las finanzas públicas, que se entiende por finanzas públicas, porque esto es un aspecto que está muy relacionado a este problema de las finanzas públicas y la forma de optimizar los recursos por parte del Estado. Evidentemente que cuando se habla de finanzas públicas se está hablando de un conjunto de aspectos que están relacionados con los ingresos, los gastos, que están relacionados con la deuda pública que tiene el gobierno, tanto interna como externa, está relacionado con todos estos aspectos. Y evidentemente que cuando se habla de finanzas públicas tenemos que hablar de dos hechos importantes. Uno, lo que es la política hacendaria, otro, lo que es la política fiscal. En el caso de la política hacendaria, bueno, pues la política hacendaria lo que trata es de buscar una armonización en el manejo de las finanzas públicas. En este sentido, estamos viendo que dentro de la política hacendaria hay aspectos importantes que son parte de su competencia. Digamos que en primer lugar está coordinar lo que son las disposiciones tributarias con el carácter crediticio. Está también lo que son las actividades relacionadas con el mecanismo de captación y el destino de los ahorros. En cuanto a lo que es política fiscal, digamos que la política fiscal tendríamos que definirla como un conjunto de instrumentos que toma el Estado con el objeto de recaudar ingresos necesarios para que pueda cumplir con sus funciones de gastos en las diferentes actividades que realiza. Digamos que son aspectos importantes de la política fiscal. En primer lugar, redistribuir lo que es las rentas y los recursos con ajuste de tipos impositivos, está contrarrestar los efectos de los auges y lo que son las depresiones, es decir, con la política fiscal se puede se puede lograr expandir o se pueden tomar medidas para expandir la economía en épocas de crisis, o también en épocas donde hay excesiva inflación se pueden tomar medidas de contracción un poco para tratar de enfriar la economía y esas tendencias inflacionarias. Y también está aumentar el nivel general de lo que es la renta y la demanda en sentido global. Ahora, hay una cosa importante, me estaban hablando del Producto Interno Bruto. Si nosotros vemos el Producto Interno Bruto, bueno, se puede determinar de acuerdo a la oferta, se puede determinar de acuerdo a las demandas, viendo lo que es el ingreso, viendo lo que son los gastos. Pero el método de ingresos, nosotros diríamos que el Producto Interno Bruto, y el estudiante normal en sus aulas le dicen siempre que es igual al consumo, al ahorro, al impuesto, más lo que son las importaciones. De acuerdo al gasto, entonces diríamos que ese Producto Interno Bruto es igual al consumo, al ingreso, al gasto público, más las exportaciones netas. ¿Qué pasa si nosotros hacemos un análisis
de esta formulación, vamos a ver que en esta formulación, de acuerdo al análisis estructural que nos queda, uno de los aspectos importantes que se incluyen dentro de lo que es el Producto Interno Bruto es lo que va a constituir, desde el punto de vista sectorial, el déficit o superávit gubernamental, que es un aspecto que está relacionado precisamente con lo que es las finanzas públicas, problemas hacendarios y problemas fiscales como tal. En este sentido, nosotros vamos a ver que en el caso de nuestro país, el Producto Interno Bruto, desde el año 2000 hasta la fecha, hasta el 2011, solamente ha tenido un crecimiento de 2.21%. Quiere decir que si bien ha crecido, promedio anual, perdón, que si bien ha crecido, su crecimiento no ha sido lo suficiente para que esto pueda generar los niveles de empleo que necesita el país y esto pueda también causar un efecto positivo sobre esa gran masa de empresas que se puso dentro de la reseña, donde se habla de un 99.8% de micros, pequeñas y medianas empresas del total de empresas que tiene el país, que vienen siendo de alrededor de 5.190.000 empresas aproximadamente. Esto evidentemente, si evidentemente el Producto Interno Bruto ha crecido poco, evidentemente que crece poco también lo que genera la generación de empleo. Si crece poco la generación de empleo, pues evidentemente los ingresos son menores. Si los ingresos son menores, hay menos consumo. Y si el consumo es poco, evidentemente que esto va a tener repercusiones sobre la inversión y la demanda se va a expandir con determinadas limitaciones. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que ver que asociado también a este problema, vamos a ver que en nuestro país el salario, si bien el salario mínimo nominal ha crecido y ha crecido a una tasa de un 4.29% anual desde el año 2000 hasta el 2011, el salario real, que es el salario nominal dividido sobre lo que es el deflactor del Producto Interno Bruto, vemos que este sí ha crecido muy poco, en 0.34. Quiere decir que cada día lo que reciben los individuos como salario les alcanza menos para comprar los bienes y los servicios que necesitan para satisfacer sus necesidades tanto materiales como espirituales. Entonces aquí tenemos un problema, ¿no? Un problema donde evidentemente tiene un papel decisivo lo que es el marco jurídico institucional que se establezca para el desarrollo de las finanzas públicas, concretamente, y esto estaríamos hablando de una reforma hacendaria. ¿Por qué una reforma hacendaria? Primeramente porque tenemos que hablar en primer lugar de los impuestos, del lado de los impuestos. Del lado de los impuestos porque desde el sexenio del señor presidente Ernesto Zedillo del Ponce de León, hemos venido haciendo misceláneas fiscales. Estas misceláneas fiscales hasta cierto punto ya llega el momento en que nos desvirtúan verdaderamente cuáles son y por qué hay que pagar impuestos en el país. Digamos que, por ejemplo, un impuesto tiene que saberse para qué, cómo, para qué y cómo se va a poder pagar este impuesto, para qué sirve pagar impuestos, para qué es necesario que el gobierno reciba estos ingresos que parten del público. Entonces, esto es un aspecto importante que, evidentemente, con el que no se siente identificado el público mexicano. Y no se siente identificado si nosotros vemos precisamente cómo es la evasión fiscal en el país, que es una evasión fiscal bastante elevada, para niveles de impuestos que son del 18% del Producto Interno Bruto y que son precisamente niveles impositivos mucho menores a los que, por ejemplo, se pagan en países como Suecia, Finlandia, que representan el 30% del Producto Interno Bruto. Por otra parte, tenemos el problema del gasto. Es decir, ¿hacia dónde se van a dirigir los recursos esos que evidentemente le estamos dando al Estado? Digamos que estamos hablando, en primer lugar,
cuando se hablan de estos tipos de recursos, estamos diciendo, bueno, ¿en qué vamos a emplear los recursos financieros para que verdaderamente esto tenga un efecto positivo y contribuya al desarrollo del país? Entonces, vemos siempre noticias, por ejemplo, de subutilización del gasto y evidentemente, y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué existe subutilización del gasto si verdaderamente son gastos que son necesarios? Bueno, pues estos son problemas que se dan como resultado de objetivos que son poco claros a la hora de establecer estos tipos de política. Entonces, de aquí se crea entonces la necesidad de cambiar este marco jurídico institucional. Es decir, un marco jurídico institucional que evidentemente dé más transparencia a lo que es los impuestos, dé más transparencia también al uso del gasto. Hay un aspecto importante que se puede poner, por ejemplo, ejemplos concretos en aspectos que a veces no son claros en lo que es el uso del gasto, o es, por ejemplo, el incremento que tiene lo que es las cuentas corrientes en el presupuesto de gasto gubernamental, cuando evidentemente somos un país que necesitamos no solamente de que se aumenten las cuentas corrientes, creo que más que las cuentas corrientes, los gastos en inversión y estos aspectos que son necesarios para la creación de una infraestructura en todos los sentidos en nuestro país. Por ejemplo, en el caso de educación, que es un aspecto que hemos referido mucho, en nuestro país tiene uno de los presupuestos de gastos más elevados que tienen dentro de la OCDE. Si nosotros comparamos, por ejemplo, el porcentaje de presupuesto de gasto en educación, en nuestro país se destina el 7% del presupuesto al gasto en educación. Evidentemente, esto comparado, por ejemplo, con Canadá y España, que también son miembros de la OCDE, por ejemplo, vamos a tener que en Canadá y en España se invierte solamente el 15% del presupuesto de gasto en educación. Ahora, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que en nuestro país ese presupuesto de gasto, el 90% del presupuesto de gasto se destina precisamente a lo que es el gasto corriente, y solamente queda un 10% para invertirlo en lo que es precisamente la inversión en infraestructura educativa y la inversión en educación pedagógica, que tanto necesitamos para elevar lo que es la calidad educativa hacia el interior de nuestro país. Entonces, estos son, yo creo, que los aspectos más importantes que nos exigen la necesidad de que se cometa en México una reforma hacendaria que ayude al funcionamiento de la empresa y al funcionamiento del individuo. Okay. Gracias, doctor. Y derivado de todo esto, ¿cómo se explica entonces este déficit en el sector público? El déficit en el sector público. Bueno, hay que tener una cosa importante cuando se habla del sector público de la economía. En México, concretamente, y se ha mantenido mucho por las autoridades gubernamentales, se dice que hay unas finanzas gubernamentales sanas. Hay que decir que la deuda sí se ha incrementado. La deuda pública del gobierno se ha incrementado en términos absolutos. En términos relativos, como parte del Producto Interno Bruto, este crecimiento se ha mantenido más o menos estable. Es decir, nosotros estamos hablando de que en el 2011, por ejemplo, la deuda pública, la deuda del gobierno, la deuda bruta del gobierno con respecto al PIB es de 43.81%. Si nosotros comparamos, por ejemplo, el peso de la deuda que nosotros tenemos con respecto a, digamos, a países como Grecia, como es el caso de España, como es el caso de Italia, pues nosotros tenemos un porcentaje que nos indica que nuestro país tiene mejores condiciones, ¿no?, para cumplir con sus compromisos, no solamente con instituciones domésticas, sino también con las instituciones internacionales. Otro aspecto importante que tenemos que señalar es que en nuestro país, por ejemplo, la deuda externa es el 28% del total de la deuda que tiene el gobierno,
lo que quiere decir que la mayor parte de la deuda pública que existe en el país es una deuda pública interna en estos momentos. Esto nos ayuda a tener evidentemente una mejor posición desde el punto de vista financiero, pero tenemos que resolver los problemas de los ingresos, los problemas de los egresos, que eso sí es un problema no resuelto desde el punto de vista financiero. Nadie, ningún ciudadano en México sabe o tiene claro por qué se le aumentó un peso al IVA. Es decir, se pasó del 15 en el 2010 al 16%. Los ciudadanos tampoco entienden por qué se le incrementa el precio al cigarro y no se le incrementa el precio a la comida chatarra, cuando ambos son nocivos a la salud. Y evidentemente que esto aumenta el gasto gubernamental y por tanto el gobierno tiene que recurrir a obtener mayores ingresos. Nadie entiende tampoco por qué se pagan impuestos y además de eso el 40% del ingreso del gobierno tiene que ser cubierto a partir de los ingresos de las empresas paraestatales y fundamentalmente de Pemex. Entonces estas son las cosas que tenemos que aclarar. Sí, y hay una situación en términos de, como tú decías, por un lado esa recaudación, el recaudar los, diríamos, recursos suficientes para enfrentar los retos que representa la sociedad actual, en donde se debe tener un buen equilibrio de estos ingresos y egresos, pero donde también se tiene que atender el problema de la enorme disparidad que existe en México, particularmente en cuanto a la pobreza. O sea, se tienen que tomar medidas buscando que la pobreza no esté aumentando, que se tomen pasos firmes para disminuirlo, y esto desde luego no será una acción que se tenga a corto plazo, sino a mediano plazo, y creo que dentro de esto, pues esta reforma hacendaria que mencionas es importante. Bueno, aquí incluso un poco, José Luis, siguiendo la lógica de estos aspectos que tú nos has mencionado, creo que hay una cosa interesante en las condiciones de nuestro país. Nuestro país está considerada la 13ª economía mundial. Es decir, tenemos una economía que tiene un ingreso per cápita elevado por habitante. Sin embargo, a pesar de tener un ingreso per cápita elevado por habitante, que tenemos en nuestro país 45 millones de personas en pobreza. Y de estos 45 millones en pobreza, según los datos, por ejemplo, que da el Banco Mundial, tenemos aproximadamente casi unos 20 millones de personas que están en lo que es pobreza alimentaria o lo que se conoce también como pobreza extrema. Es cierto que, por ejemplo, hay programas que ha desarrollado el gobierno mexicano y que ha venido desarrollando por precisamente de atención a los problemas de pobreza. Y son programas que en estos momentos incluso las Naciones Unidas y, por ejemplo, lo que son las agencias de las Naciones Unidas los han propuesto para que sean aplicados en otros países del mundo. Sin embargo, lo importante es que el problema de la pobreza no se resuelve solamente con la aplicación de programas. Yo creo que una de las cosas más importantes para atender el problema de la pobreza es la necesidad de generar empleos. Y eso es un grave problema que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, en nuestro país estamos diciendo que el 70% del empleo está sustentado sobre la base de la micro, pequeña y mediana empresa. Sin embargo, esto es un problema difícil. ¿Por qué? Porque verdaderamente la micro, pequeña y mediana empresa muchas veces se ve encapsulada por toda la problemática que encierra estos cobros y estas formulaciones irracionales en materia de ingresos y egresos. Y evidentemente lo que hace falta precisamente es generar esos niveles de empleo y que evidentemente se puedan generar mayores niveles de ingresos. Hay un dato interesante, por ejemplo, que hemos calculado a partir de lo que son las encuestas de la Secretaría de Trabajo y es que, por ejemplo, en el caso de México, concretamente, existen alrededor de, porque es un cálculo que no se puede definir muy bien porque hay que cruzar muchas variables, entonces esto es un cálculo aproximado. Hay alrededor de 13.800.000
personas de la población económicamente activa que se encuentran en lo que es la economía informal. ¿Por qué en la economía informal? Porque esos 13.800.000 personas no tienen una participación clara de lo que es el tiempo de trabajo que verdaderamente se requiere en este país. Por tanto, tienen trabajos eventuales y no estables, que no llegan precisamente a cubrir las 37.8 horas semanales que se deben trabajar a nivel de nuestro país. Entonces, estas personas recurren a lo que es el mercado informal. Si nosotros multiplicamos estos 13.800.000 personas por 4 individuos, que es la media que conforma una familia mexicana, vamos a tener de que en México 48% de la población mexicana entonces va a depender de los ingresos que se generan en lo que es la economía informal. Estamos por tanto entonces hablando de que la economía informal o los ingresos que se tienen por concepto de la economía informal son un aspecto importante para expandir la demanda interna. Entonces esto nos está creando una distorsión precisamente no solamente en el cálculo del Producto Interno Bruto, sino también en el manejo de los recursos financieros hacia el interior de nuestro país. Y evidentemente también se erige en un factor que se convierte en un gran problema para los políticos. Entonces, porque ¿cómo voy a quitar, ¿no?, a los informales, a pesar de que los informales causan todos estos efectos negativos en la economía, si verdaderamente voy a afectar al 48% de la población? Entonces son aspectos que tenemos que resolver, y una de las cosas que nos tiene que contribuir a esto es la política hacendaria. Y derivado de esta política hacendaria, Jesús, ¿cómo podría ayudar esta a mitigar la crisis económica? Bien, bueno, hay una cosa interesante en cuanto a lo que es la crisis económica. La crisis económica en la que estamos viviendo actualmente es un problema global. Es un problema global. Yo siempre he dicho que es un problema no resuelto en estos momentos. Y no es resuelto en estos momentos por una cuestión muy sencilla. Porque creo que a nivel mundial se están tomando medidas domésticas para resolver problemas globales. Eso es una incompatibilidad. Se habla en el mundo de globalización y verdaderamente cada uno está tratando de resolver los problemas sin ver ese contexto global que se necesita. Y creo que son cosas, por ejemplo, que ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Quiere decir que nosotros tenemos que acometer una reforma global, una reforma hacendaria, pero una reforma hacendaria que evidentemente nos permita una coordinación de nuestras políticas fiscales con las políticas fiscales que tienen los demás países del resto del mundo. Esto yo creo que es un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y es uno de los aspectos, por ejemplo, que ha estado tratando el Fondo Monetario Internacional y que ha hablado mucho sobre esto la señora Christine Lagarde, que es la actual directora del Fondo Monetario Internacional. Hay que acatar esta política fiscal de mayor coordinación, hay que coordinar mejor las políticas monetarias, hay que replantearse lo que es las políticas microeconómicas y hay que plantearse una política industrial de economía abierta que verdaderamente satisfaga las verdaderas necesidades que tienen los países en un contexto de globalización. Y hay que atender también los problemas domésticos. ¿Para qué? Para que se expanda verdaderamente nuestra demanda interna sobre bases reales, sin que se afecte a la industria nacional y que la industria nacional sepa que no solamente tiene que depender precisamente de lo que son los mercados extranjeros, sino también puede depender de un mercado doméstico. De manera que se tienen que tomar en cuenta los contextos, o sea, vamos, por un lado, lo que es la globalización, no estamos aislados, ajenos a lo que pasa en otras partes, lo bueno o lo malo repercute en algún sentido, pero se tienen que tomar en cuenta estas especificaciones, como tú mencionas, sobre la economía informal, que tiene sus aspectos, como todos, positivos y negativos. Y que para el ciudadano es importante no solamente saber, en el caso del salario mínimo, cuál va a ser el monto, en el caso de los impuestos también, qué tipo de impuestos son, sino lo que viene atrás, y se requiere entonces, y tiene sentido, vamos, el que tengamos nociones de la complejidad y
la responsabilidad social que tienen los estados para el manejo responsable de los recursos. Y en esto el individuo, el ciudadano, no es un ser pasivo. Tiene los elementos, tiene la responsabilidad de exigir que se haga un buen uso de estos recursos. Sí, porque es la única forma, solamente sobre la base de lo que es la transparencia, tanto en los ingresos que paga el ciudadano, la transparencia en los gastos, es que podemos tener un mejor país. Es imposible, por ejemplo, sobre la base de todo esto que tenemos, sin una reforma, poder explicarnos por qué es muy claro explicarse el por qué la deuda, por ejemplo, del estado de Coahuila, el por qué la deuda del estado de Veracruz, el por qué la deuda del estado de Puebla, el por qué la deuda del estado de Oaxaca. Es simplemente porque la deuda, porque no hay transparencia y por tanto no hay claridad de ingresos del estado y a qué gastos se destinan concretamente. La primera parte de la sesión ha concluido. Vamos a dar paso enseguida a las intervenciones de los participantes que nos están siguiendo por videoconferencia, por internet, y que se han comunicado a través del foro de esta sesión o por llamadas telefónicas. Hacemos el enlace. Sí. Vamos a dar inicio al enlace con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Felicidades, Marta, Jesús, José Luis. Es un tema muy interesante el que están poniendo en la mesa de discusión. Y analizando el documento de referencia que nos brinda el doctor, veo que las tablas que maneja en el instrumento dice que el incremento de la población se interpreta como un incremento de más de 5 salarios mínimos en el salario que percibe la población. La pregunta que tengo para el doctor Jesús es: ¿qué efectos ha tenido este comportamiento de la tasa promedio anual del salario mínimo en el sector educativo privado, que es a donde el doctor se desenvuelve? Gracias. Gracias por la pregunta, ¿no? Creo que en una u otra medida el proceso de contracción que han tenido los salarios reales en el país sí ha tenido repercusión en lo que es la actividad de la educación privada. Creo que, por ejemplo, cada día es un poco más difícil, resulta mucho más difícil llevar a cabo lo que son matrículas hacia el interior del sector privado, y cada día hay un cúmulo más de demandas de necesidades de educación al sistema público. Entonces, esto se refleja evidentemente en este proceso de contracción que ha tenido el salario real. Evidentemente que cuando se habla del sector privado, educativo, también hay que hablar de algunas cosas. Por ejemplo, hay que hablar de diferentes, de lo que es la marca de la institución educativa, porque a veces no tienen los mismos problemas con respecto a los problemas de matrícula en las decisiones que se toman por los segmentos que se tratan. Universidades, por ejemplo, como es el caso de la universidad donde trabajo, o es el caso de otras universidades como el TED de Monterrey o el ITAN, con, por ejemplo, con otras universidades más pequeñas, como fue el caso de Universidad ULA, que también la presentaron, que son marcas diferentes, y entonces por tanto los segmentos son diferentes, y al ser segmentos diferentes, por ejemplo, creo que los efectos más de matrícula, que afectan más a la matrícula, se podrían ver en estos tipos de centros que atacan lo que es una clase media, que no una clase alta. Entonces creo que ahí habríamos que segmentar un poco, ¿no?, hacia qué mercado educativo se está dirigiendo uno concretamente de acuerdo a los niveles de ingresos de la población o del segmento de la población. Ok, muchísimas gracias. Ahora nos conectamos con Esca Santo Tomás. Sí, buenas tardes, muchas gracias. La maestra Olivia Olvera tiene una pregunta para el doctor.
Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes, comunicarnos de esta forma, que es especialmente de una forma muy agradable. Buenas tardes a todos. Y bueno, la pregunta sería la siguiente. De acuerdo a la información que nos está presentando el doctor Jesús Armando Valdés, comenta que entre 2000 y 2008 el gasto corriente se reduce en términos relativos entre el 44.1 al 31.9, que corresponde a servicios personales. Y esto se debe precisamente a lo que es educación, salud, seguridad social, que es un beneficio para la población y sin embargo disminuye. Quiere decir que para la educación hubo una disminución. Pero en contraste a eso, a su vez, existe un gasto que se incrementa, que es el de capital, del 16% al 24% en el 2008. Si existiera un cambio y que ya no fuera miscelánea, ¿en qué beneficiaría este cambio? Debido a que se incrementarían los impuestos o cambiaría totalmente la situación hacendaria. Si esto se reduce y al mismo tiempo tenemos un incremento en el capital, en el gasto de capital, sí me gustaría que me comentara este punto. Sí, muy buena pregunta, maestra, y la felicito, ¿no?, por la pregunta que me está haciendo. Yo creo que sí es importante. El primer problema que resolveríamos, ¿no?, en el caso de una reforma hacendaria, es que tendríamos incluso mucho más claridad con respecto a lo que es el gasto como tal. Y evidentemente estaríamos tratando de buscarle una mayor armonía y una más precisión para que fuera más equitativo el gasto tanto que se va a destinar a los problemas de salud y a los problemas educativos con el gasto que también se va a destinar al gasto de capital, que es un problema que estamos enfrentando en la economía y que existe en este momento. Entonces, como no hay claridad en el gasto, como verdaderamente el público normal no sabe, ¿no?, cómo se destina el gasto, qué se está haciendo con el gasto, cómo se está dirigiendo ese gasto, pues evidentemente se están dando estos problemas. Y es por eso que yo estoy planteando, y es una de las cosas que más hincapié he hecho en por qué la necesidad de la reforma hacendaria, porque no solamente es un problema del impuesto, es un problema también de qué vamos a hacer con los gastos. Bien. Pues bueno, vamos a dar pie. Manelik, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta breve. ¿Cómo podemos recaudar más ingresos con relación a la economía informal? Para meterlos en cinturas, como dice la comunidad. Perdón. Gracias. Oye, eso es buena pregunta, pero yo creo que a la economía informal, mientras verdaderamente sigamos manejando la economía como la estamos manejando, no la vamos a meter en cintura. ¿Por qué? Porque hay un problema que es importante. Es decir, cuando se habla de economía informal, hay una cosa que es importante dejar aclarado, ¿no? Y es que se habla de economía informal y se mete a todo el mundo en un saco. Pero verdaderamente tendríamos que hablar no de economía informal, sino como lo hace precisamente los conceptos que maneja CEPAL. Hay que hablar de economía subterránea. Porque cuando se habla de economía subterránea, hay que separar lo que es el informal. Y cuando estamos hablando de informal, estamos hablando de aquellas personas que no tienen seguridad social. Tenemos que separarla de lo que son las otras condiciones, las otras cosas económicas que son de manera ilícita. Por tanto, cuando yo hablo de 13.800.000, que usé el concepto de economía informal y quiero un poco que reformarlo aquí y replantearlo, verdaderamente estoy hablando de economía subterránea, porque yo no sé cuánto se dedican a hacer economía criminal y cuánto están haciendo economía informal porque simplemente no pagan lo que son el seguro social. Porque muchas veces, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, existe un profesionista que, por ejemplo, gana por honorarios. Y decimos, ese profesionista está dentro de la economía informal. Sí, pero está dentro de la economía informal porque él quiere, porque ese profesionista tiene acceso a ir a la seguridad social y hacer sus pagos de seguridad social y precisamente ya está dentro de la formalización. El problema
está precisamente en que cobrarle impuestos, como yo digo, bueno, si le cobramos impuestos a una persona que vende disco pirata, estamos cobrando el impuesto, entonces estamos haciendo legal la práctica de una economía criminal. ¿Por qué? Porque estamos violando los derechos, estamos contradiciendo precisamente lo que es la ley de la propiedad. Entonces, ese no es el problema. El problema es entonces cómo eliminar precisamente este tipo de actividad de una manera racional y verdaderamente con la aplicación de las reformas estructurales que tenemos que aplicar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el caso de si se le quiere cobrar impuestos a un narcotraficante. ¿Cómo le vamos a cobrar impuestos a una persona que está haciendo una actividad ilícita desde el punto de vista económico, que además está dañando a la salud de la gente? Entonces, aquí hay que distinguir estos problemas, ¿no? De a qué nos estamos refiriendo precisamente con estos 13.800.000 personas que por una u otra parte necesitan de esos ingresos y que verdaderamente van a seguir en este tipo de economía subterránea, y entonces este tipo de economía subterránea está generando unos ingresos que en una u otra medida permiten expandir la demanda interna. Entonces, aquí hay que, yo creo que más que meterlos en cintura, yo creo que lo que hay que llevar a cabo lo que son no solamente las reformas hacendarias, sino las demás reformas estructurales y verdaderamente hacer un marco jurídico institucional para el mejor funcionamiento empresarial y que permita delimitar bien quiénes son los que están dentro de la economía criminal y quiénes verdaderamente no están dentro de este tipo de economía. Bien, gracias. Ahora vamos a dar a conocer a nuestro invitado las preguntas que hemos recibido de nuestros participantes. Jesús, aquí una alumna del CECIT número 12 dice: ¿por qué las familias mexicanas antes, cuando eran más integrantes y dependían del padre, carecían de menos necesidades, y actualmente que los padres son profesionistas y ambos trabajan, tienen más necesidades? Yo creo que las necesidades siempre son crecientes. Las necesidades de los individuos siempre son crecientes. Pero para resolver las necesidades en la sociedad donde vivimos, tenemos que tener ingresos, y esos ingresos que tienen las familias provienen de los salarios que ellos ganan. Evidentemente, si el salario real se deprime como resultado del crecimiento en el nivel de precio y de un crecimiento menos que proporcional del ingreso nominal con respecto al crecimiento de los precios, entonces cada día vamos a poder adquirir menos cantidad de bienes con lo que recibimos. Y es por eso que entonces, cuando nos comparamos a lo que adquiría nuestros padres cuando éramos pequeños a lo que se puede adquirir en estos momentos, vamos a notar la diferencia, y vamos a notar la diferencia no solamente en aquellas cosas que nos gusten, sino también en aspectos tan importantes como son los problemas de la alimentación, el calzado, el vestido, esas cosas normales, que son las cosas que necesitamos para resolver nuestras necesidades básicas. Sí, además de que las necesidades van cambiando con las épocas, vamos, ¿no? O sea, en esta familia que mencionan, seguramente todavía no se tenían los celulares, que ya para muchas familias resultan ser bienes necesarios, independientemente de sus niveles de ingresos. Aquí tenemos otra pregunta de Mitzi Cervantes. Dice: mencionas que la reforma hacendaria requiere considerar el gasto al igual que los ingresos del gobierno. ¿Qué requisitos requiere esta reforma del gasto? ¿Qué requisito? Bueno, la reforma del gasto tiene que ir dirigida a un aspecto muy importante, a dos aspectos importantes. Digamos que el primer aspecto al que tenemos que dirigir la reforma del gasto es que se disminuya o se plantee un gasto corriente, se establezca un gasto corriente de forma racional, y que se destine o que se empiece a incrementar también lo que es el gasto en aquellos aspectos que son necesarios para la creación de infraestructura productiva y también de investigación, que tanto necesita el país para el desarrollo de tecnología propia. Eso por una parte. Creo que otro aspecto importante que tiene que tenerse en cuenta con el gasto, cuando hablamos de reforma del gasto, es que haya transparencia precisamente en la formulación del gasto, y que evidentemente pueda uno encontrar la explicación clara
a por qué precisamente hay subejercicio del gasto, por qué no se ha empleado correctamente el gasto y por qué, por ejemplo, en situaciones como las que se dieron, por ejemplo, en el 2009, que empezaba una crisis mundial profunda, donde nuestra economía cayó en un 6.2%, hubo problemas de subejercicio del gasto y no nos explicamos por qué se dieron estos aspectos con la situación que teníamos. Okay. Jesús, aquí otra pregunta del maestro José Juan y dice, ¿qué estrategias de enseñanza, aprendizaje a nivel superior podremos llevar al aula para generar una mayor comprensión de la reforma fiscal y su impacto en la cultura financiera? Bueno, ahí cuando se habla del problema de qué llevar al salón para tener mayor comprensión de esto, no solamente tenemos que hablar nosotros de aspectos que están relacionados con las finanzas públicas. Creo que las finanzas públicas están muy relacionadas precisamente con un aspecto que se llama la macroeconomía. Están íntimamente ligadas y evidentemente que el público y sobre todo los jóvenes tienen que estar cada vez más informados sobre los impuestos, por qué necesariamente se tienen que pagar los impuestos. Hay que ver por qué precisamente Pemex tiene que dedicar, y a veces, muchas veces, gran parte de su utilidad al financiamiento de los ingresos del gobierno, cuando verdaderamente el peso fundamental de los ingresos gubernamentales deben partir de los impuestos que pagan los ciudadanos. Y estas son cosas que tenemos que llevar al salón. Otro aspecto que tenemos que llevar al salón es cómo vamos a realizar el gasto y para qué se va a realizar el gasto y en función de qué y qué necesidades sociales vamos a resolver a partir de estos gastos gubernamentales. Sí, un poco la conciencia, ¿no?, de esta población y realmente de toda la población. Es la conciencia e iniciar una cultura seria con respecto a esto, que creo que no existe todavía en estos momentos. En estos momentos la evasión impositiva en México es grande y hemos planteado datos donde estamos demostrando precisamente que el porcentaje de impuestos que pagamos con respecto, por ejemplo, a lo que es los impuestos que pagan otros países es sumamente bajo, es decir, es el 18%. Ahora, el único problema es que hay, por ejemplo, es que el finlandés o el sueco pagan un 30% de Producto Interno Bruto, pero saben por qué lo pagan. Y, por ejemplo, ellos tienen internet gratuito. Ellos tienen resuelto en muchos casos grandes problemas de vivienda que nosotros todavía no hemos podido resolver. Sin embargo, nosotros, muchas veces el ciudadano común dice, bueno, ¿y para qué pago impuestos? Si no sé en qué se están invirtiendo mis impuestos. Y más cuando a eso se une también otros aspectos que tienen que ver también ya con un sensacionalismo de la prensa amarillista, donde sacan también los grandes bonos que ganan los políticos a finales de cada etapa y toda esta serie de cosas, ¿no?, que también esto crea un desorden, ¿no?, en el comportamiento del ciudadano común. Sí, bueno, te voy a mencionar dos preguntas que aquí nos llegaron. Una es esta preocupación sobre la aplicación de impuesto al consumo y a la producción, de alguna manera, por qué a unos y a otros. Y el otro aspecto también sobre la pobreza. Sí, bueno, en cuanto al impuesto al consumo, bueno, el impuesto al consumo es un impuesto ya tradicional que existe, que ha existido a través del tiempo y que está presente en todas las economías a nivel mundial. Está presente en todas las economías a nivel mundial. Es evidentemente un impuesto que se cobra fundamentalmente sobre el precio de venta que tiene el producto y que uno paga. Por ejemplo, un impuesto al consumo bien claro es el IVA, el impuesto sobre el valor agregado. Ahora, el impuesto a la producción es otro tipo de impuesto. Es un impuesto que puede en un momento determinado no solamente es recaudatorio, sino también que se puede ejercer para desestimular, ¿no?, la producción de determinados tipos de bienes que verdaderamente no son
que son nocivos para lo que es la sociedad porque implican grandes gastos sociales. Estamos hablando, por ejemplo, nosotros podemos hablar un impuesto a la producción especial. Es el impuesto, por ejemplo, que en nuestro país tienen los cigarros. Es decir, todas las producciones pagan impuestos, pero esto es un impuesto especial. ¿Por qué? Porque pagan un porcentaje más. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que invertir muchos recursos para solucionar los problemas de cáncer. Entonces tiene que haber un ingreso que verdaderamente permite equilibrar estos gastos que se están llevando por concepto de estas enfermedades. Bueno, pues este impuesto especial también es el impuesto especial que se le pagan, pues que se le cobran, por ejemplo, a lo que son productos que se conocen como las llamadas comidas chatarras. ¿Por qué? Porque tenemos un serio problema de obesidad. Entonces la obesidad se convierte en un problema que genera diabetes, en un problema que genera hipertensión, y esto evidentemente que representa un alto grado, un costo muy elevado para lo que son los servicios de salud del país. Entonces aquí se aplica este proceso, y este proceso es un hecho que implica la necesidad ya no solamente que se cobre lo que es el impuesto normal a la producción que tiene toda entidad, sino hay que aplicar un impuesto especial para un poco también equilibrar los gastos que tenemos por estos conceptos. Esto por otra parte. Ahora, la pobreza. Bueno, pues la pobreza simplemente se mide, o en estos momentos, de acuerdo a lo que plantea o a las metodologías que se plantean, por ejemplo, por el Banco Mundial, se miden, bueno, pues de acuerdo a los niveles de ingresos que reciben las familias y lo que pueden precisamente adquirir por por la familia. Es decir, en la práctica se establecen tres grandes categorías de pobreza. Y evidentemente cuando nosotros hablamos y decimos que 45 millones de mexicanos están en pobreza, nos estamos refiriendo a un segmento de la población, estamos diciendo que hay un segmento de la población que no cuenta con los recursos necesarios, o que los recursos prácticamente les son muy limitados para cubrir todas sus necesidades. Ahora, cuando hablamos de pobreza extrema o pobreza alimentaria, de acuerdo a las normas que establece el Banco Mundial, estamos hablando de familias que apenas tienen $1.60 diarios. Es decir, estamos hablando de familias que van a recibir menos de 15 pesos diarios para solventar sus necesidades diarias de alimentación, vestido y todas las cosas que necesitan para tener una vida normal. A esto es a lo que nos referimos como pobreza alimentaria, y precisamente dentro de esa pobreza alimentaria, y desgraciadamente, tenemos 15 millones de personas en nuestro país, que evidentemente es una cosa que tenemos que resolver. Bien, hay otra pregunta aquí, dice, desde la perspectiva docente, ¿podría usted recomendar cómo desarrollar en el estudiante una cultura financiera que le permita en el futuro contribuir? Sí, yo creo que una de las cosas importantes que tenemos, que yo creo que cuando se es docente, cuando se está trabajando precisamente con un estudiante, no solamente el profesor tiene la obligación de darle conocimientos, sino también de darle valores. Y evidentemente parte de estos valores también es parte de lo que estamos llamando cultura financiera, donde exista verdaderamente una concientización de esas nuevas generaciones por saber precisamente por qué tienen que cumplir con sus obligaciones en cuanto a lo que es los ingresos, los impuestos, por qué esa necesidad de pagar impuestos, porque precisamente esos impuestos van a formar ese conjunto de recursos que van a ponerse en manos del Estado, sobre los cuales entonces se van a hacer acciones que van a permitir mejorar el empleo, que van a permitir mejorar las condiciones y que van por tanto a repercutir en mejorar la pobreza y mejorar las condiciones de la sociedad. Pues Jesús, Tati, el tiempo para esta sesión prácticamente concluye, pero bueno, le vamos a pedir a Jesús que
nos haga un comentario para redondear su intervención, amén de que todavía quedan preguntas pendientes que serán tratadas ya en el foro correspondiente. Bueno, voy a ser breve, voy a ser conciso. Creo que primeramente darles un agradecimiento por poder hablar de estas temáticas que son temáticas de primer impacto en nuestro país por la urgencia que tenemos. Creo que tenemos que hacer más conciencia de esto y tenemos que hacer exigencia ya como ciudadanos a que evidentemente estas reformas que se necesiten se resuelvan de manera profunda en el poder legislativo de nuestro país. Sin que no nos quedemos solamente en los enfoques puramente de aspectos de índoles políticas y de aspiraciones de poder, sino que verdaderamente se resuelva esto porque es una necesidad que tenemos para que crezca nuestra producción, para que nuestro país sea un país mucho mejor. Gracias. Pues Jesús, gracias. Gracias, José Luis. Y a nombre de todo el equipo que hace posible esta 9ª sesión, le damos las gracias a José Luis y a Jesús por esta participación en el foro. Y si alguno de ustedes está interesado en tener una copia de esta videoconferencia, pues en breve podrá bajarla de la página de la RIEME. También los invitamos a la siguiente sesión el próximo 27 de junio a nuestro seminario de Repensar la Cultura Financiera y asimismo también al seminario de Repensar la Bioquímica el miércoles 26 de junio con la maestra Gabriela Lorenzo con el tema Comunicación en las Ciencias Experimentales y el miércoles 13 de junio con el maestro Luis Radov con el tema Semiótica y Educación Matemática. Pues muchas gracias y hasta pronto.